Estamos de regreso con noticias que llegan desde Venezuela, donde tras su cuestionada toma de posesión hace algunos días, Nicolás Maduro ahora advirtió que se está preparando para tomar las armas junto a Cuba y Nicaragua. Los dichos del líder chavista llegan en medio de peticiones de figuras políticas para que haya una intervención internacional en ese país. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. Con esta advertencia, Nicolás Maduro salió al paso de los cuestionamientos de parte de sus detractores, quienes en las últimas horas han expresado la necesidad de una intervención extranjera para restablecer la democracia en Venezuela, petición que han hecho abiertamente los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque. Va a haber que escoger o que esta tiranía siga asesinando al pueblo o ponerle final a esta tiranía a través de una gran intervención internacional. Llamados a una intervención que se han intensificado en los últimos días tras la investidura del chavista. Una toma de posesión que para miles de expertos carece de legitimidad ante la nula evidencia de un triunfo de Maduro en las urnas. No nacimos el día de los cobardes, no somos líderes tibios, somos la revolución bolivariana del siglo XXI. Dichos que el líder chavista entregó durante el Festival Mundial Internacional Antifascista, celebrado en Caracas, instancia en la que además aprovechó de responder al presidente Gabriel Boric, quien hace unos días calificó al gobierno venezolano como una dictadura. ¡Cuánta cobardía en el poder político de Chile! Estoy seguro que Salvador Allende en las noches le jalará las patas a Boric. ¡Epa, cobarde, reacciona! ¡Boboric! Le dicen así en Chile, Boboric. La toma de armas con la que Maduro ahora amenaza para una eventual batalla, según sus palabras, la estaría haciendo junto a Cuba y Nicaragua, países en los que también priman cuestionados regímenes autoritarios e incluso considerados dictatoriales. De hecho, los líderes de esas naciones fueron los únicos jefes de gobierno que acompañaron al chavista en la mundialmente rechazada investidura. Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario, Nicolás Maduro Moro. Y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar, y aquí están los héroes venezolanos. La oposición venezolana, en tanto, insiste en que Edmundo González asumirá la presidencia. Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Mientras la tensión, el miedo y la incertidumbre reinan en gran parte de la sociedad venezolana. Y por lo tanto se especula que entre 5 y 8 millones más de ciudadanos venezolanos podrían escapar de su país. La presión migratoria a los estados de América del Sur va a ser extraordinariamente fuerte. Malas noticias claramente tanto para el pueblo venezolano como para el resto de Sudamérica y en general para el mundo. Un régimen cada vez más aislado, sancionado y cuestionado, cuyos pasos ahora están siendo seguidos de cerca por los ojos del mundo. Este viernes, Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela por un tercer periodo, hasta el año 2031, pese a las denuncias de fraude tras los resultados de las últimas elecciones. Y por razones de seguridad, finalmente el ex candidato opositor Edmundo González no pudo concretar su anunciado regreso a Caracas. Este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. Nicolás Maduro se puso la banda presidencial y juró ante la Asamblea Nacional para su tercer mandato al frente de Venezuela, sin haber mostrado ni una sola acta que certifique su victoria. Una juramentación marcada por la incertidumbre de los días previos, la tensión con la oposición y las denuncias de fraude electoral por los cuestionados resultados del 28 de julio. En un discurso de más de una hora, Maduro juró lealtad a su antecesor, Hugo Chávez. Y con la banda del comandante Hugo Chávez, juré llevar adelante todos sus sueños y toda su fuerza.
Una ceremonia que contó con la presencia de los aliados internacionales del régimen, como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, representantes del presidente chino Xi Jinping y del mandatario ruso Vladimir Putin. También el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llegó de sorpresa tras haber anunciado que no iba a asistir. Hoy 10 de enero llegó el final de nosotros relegitimar al presidente de la paz, al presidente de la armonía, al presidente del amor y el presidente que sigue el legado del comandante Chávez. A esa hora nada se sabía sobre la anunciada llegada de Edmundo González a Caracas. Con la frontera con Colombia cerrada y la activación del sistema de defensa aérea, Maduro evitó por todos los medios que el ex candidato opositor entrara a territorio venezolano. La oposición esperaba que fuera un día histórico, pero las trabas en el camino truncaron sus planes. Decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen. Fue la propia María Corina Machado que explicó que no estaban las condiciones para que Edmundo González regresara a jurar como presidente. Tal como había prometido, entregó más detalles de lo que ocurrió durante el jueves, cuando fue detenida y posteriormente liberada tras haber salido de la clandestinidad. Fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres. Repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Y horas después, Edmundo González entregó sus primeras palabras tras su fallido regreso. Como lo dijo María Corina Machado, la decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder. Mientras tanto, la oposición venezolana ahora evalúa cuáles serán los pasos a seguir. Un régimen que juró permanecer en el poder hasta el año 2031. Bueno, de esta manera Nicolás Maduro pretende gobernar al menos hasta el año 2031 en Venezuela. Y decimos al menos porque a sus 62 años nadie podría asegurar que en ese momento va a entregar un cargo al que se aferró desde el año 2013, cuando Hugo Chávez lo escogió como su sucesor. La historia de Nicolás Maduro en el poder en la nota de Carlos Greit. ¿Quién se cayó por ahí? Llegó Edmundo. Recójanlo. Como yo estoy esperando que él llegue. Estoy nervioso. En su hora más controversial, Nicolás Maduro mantuvo el tono provocador e irónico que lo caracteriza y que ha ido fortaleciendo a medida que pasan los años. Así, el dictador venezolano buscará extender 6 años más su historia en el poder. Aquella que empezó cuando el mundo lo escuchó anunciar la muerte de quien fuera su mentor. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Desde ese momento, el chavismo vio en él al natural sucesor de las políticas que ya a esa altura comenzaban a generar una crisis social y económica de tal magnitud que, avanzado el primer gobierno de Maduro, se hizo insostenible para millones de personas. En 2013 derrotó en las elecciones a Enrique Capriles y 5 años después a Henry Falcón. En ambos comicios la oposición denunció poca transparencia y que se recontaran los votos, algo que nunca ocurrió. A esa altura no solo la economía afectaba a los venezolanos, también el descrédito a nivel internacional que generaba sanciones contra los líderes chavistas, acusaciones de represión y violaciones a los derechos humanos, con encarcelamiento de opositores e incluso la desaparición de algunos de ellos, hizo que organismos como Naciones Unidas pidieran investigar al régimen. Maduro siempre respondió desafiante. ¿Cuál es la causa de esa migración masiva huyendo de la miseria y del dolor? La causa es una sola: las guerras injustas de agresión. Para 2018, una vez asumido su segundo periodo, la inflación en Venezuela alcanzaba el 65.000%. La reconversión monetaria fue una de las herramientas que Maduro implementó, con medidas tan insólitas como reducir los ceros de la moneda local. Va a tener dos componentes la reconversión monetaria.
un componente central, el cambio del cono monetario y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana. Ese mismo año, quizás el más complejo para Maduro, se registró un intento de atentado en su contra con drones que sobrevolaron la avenida Bolívar de Caracas mientras rendía honores a las Fuerzas Armadas. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Esas fuerzas que rompieron filas en aquel momento son las que durante 12 años han sido uno de sus pilares fundamentales para mantenerse en el poder. Siempre estuvo presente el dilema o la preocupación de que el chavismo se dividiera entre los militares chavistas y los civiles chavistas. Los civiles liderados por Maduro, los militares liderados por Diosdado Cabello. Pero el tiempo ha mostrado que estas dos almas del chavismo pueden convivir. Rodeado de un férreo círculo de confianza que por años ha cerrado filas en torno a su figura, Nicolás Maduro ha impuesto un régimen ya convertido en dictadura que durante todo 2024 se dedicó a defender ante la proximidad de una nueva elección. La maquinaria política y comunicacional incluyó medidas que iban desde la inhabilitación de decenas de opositores hasta la publicación de una serie biográfica con su nombre, Nicolás. Inicia Nicolás Maduro. Es cierto, compañeros. Tenemos que revisar a fondo los temas fundamentales. Donald Trump, hands up Venezuela, de inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. WhatsApp le entregó a los terroristas venezolanos y a sus comanditos le entregaron toda la base de datos de Venezuela. Ahora con 62 años, este ex conductor de microbuses y dirigente sindical que creció políticamente al alero de Hugo Chávez tiene la intención de mantenerse en el Palacio Miraflores al menos hasta 2031, a pesar de que nunca mostró las actas con los votos que acreditan tal nombramiento. Algo que poco parece importar a esta altura a Maduro y a su entorno enquistado en el poder en Venezuela.